yo miro el vaso y era sangre. Y ahí yo empecé a sentir mal, empecé a sentir como que me moría. Sentía que mi alma, no sé cómo puedo explicarlo, es como que si algo me estaba pasando, como ya estaba perdiendo la vida, como que me sentía débil. Y miré así y estaban todos manifestados, veía todos como demonios. Veía, o sea, en ese día yo vinaba, era una estancia, estábamos en la parte de la tierra bailando, la estancia era una estancia, pero era una quinta, donde tenías la entrada que era el baño, había una pileta grande, tenías como un hall que era techado y después toda la parte del césped de la tierra de pasto y ahí estaban los DJ, la cabina y todo eso, y estaban todos bailando ahí en el medio de la fiesta. Y yo estaba en esa parte. Y cuando miro así están todos manifestados, la lluvia era sangre y el cielo era violeta, se hizo todo violeta y yo me miré así, y yo los veía todos sucios. Claro. O sea, era sucios, o sea, no sé cómo explicarlo, cómo se ve el pecado. O sea, cómo se ve en el mundo espiritual una persona, o sea, en pecado, o sea, re loco eso fue. Y yo también me veía así, veía todo así sucio, muy feo, muy fuerte. Y me acuerdo que me fui para el lado, dije, me fui para el lado del baño. Y yo sabía muy bien lo que estaba viendo. Nunca había visto el mundo espiritual, nunca había leído la Biblia. Claro. O sea, literalmente, si bien me bauticé, creía en Dios, todo, pero yo no había leído nunca la palabra de Dios. No sabía quién era Jesús, ni el Espíritu Santo, o sea, no. O sea, no Claro, entendía era nada. bueno, listo, voy a la iglesia. Claro, era solo ir a recibir, capaz era multitud, por así decirlo. Claro, sí, el caliente asiento. Claro, literal. No tenía noción de lo que era verdaderamente Dios. No tenía la identidad en realidad, porque esa identidad de hijo, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo que todo el mundo espiritual me fue revelado solamente con verlo ese día. ¿Por qué? Leí que es bíblico también, después cuando Dios me fue hablando, por ejemplo Esteban, cuando se está muriendo, viste que Esteban fue apiedrado, que bueno, dice que, él dice, bueno, y los cielos fueron abiertos, o sea, y él vio, Padre, perdónalos. Bueno, ¿por qué? Porque él ya se estaba muriendo. En esos últimos segundos que él se moría, él ve el mundo espiritual y lo ve a Jesús. Entonces ahí le dice, perdónalos, y ahí muere. Entonces ahí fue como Dios me habló de que el mundo espiritual es real, que por eso yo vi el mundo espiritual, porque ya mi alma estaba en ese trance, claro, ese trance de que se estaba como desprendiendo, ¿no? Y yo sabía que me moría, pero yo estando ahí, que me voy para el lado del baño, empiezo a decir, no. Y yo, o sea, no me quería morir en el infierno. O sea, lo único que quería era que quería pasar al otro lado. Y yo sabía que era ya está, o sea, que era el fin. Y entonces me acuerdo que el demonio, o sea, uno de los chicos que en el mundo natural vino corriendo y se empezó a reír, a burlarse. Y se mataba de risa, bueno, sabes como las carcajadas que se pegaba de mí. Y me cargaba, me decía como, vos qué hiciste, porque vos tenías todo servido. ¿Qué? Me tipo como claro, que... sí, Y yo, sí, no. Es Y como, yo, o sea, era como remarcándote en realidad como yo Dios estaba ahí para vos, Dios te había elegido y demás, y claro. vos como una más papá y después vuelvo, dale. Una más, Y ahí vas. sí, como bueno, ahí voy, sí, Claro. esto, sí, así tal cual. Y me acuerdo que se remataba de risas y yo no. Y cómo, o sea, cómo salía de ahí, de ese lugar, ¿no? Claro. Y me acuerdo que se me dan por mandarle mensaje a mi mamá. Y cuando le hablo a mi mamá, igual estaba como con mi vista distorsionada, no veía bien. Cuando le hablo a mi mamá, como que yo sentí fuerza. No sé cómo explicarlo. Sentí como que por un momento un toque nomás de fuerza. Y los cielos se abrieron otra vez, no era tiniebla. Y dije, no, dije yo. Me paré y dije, no. Y el demonio se estaba como debilitando, como que se agachaba. Como es que como ahí demostrando un poco de la autoridad que nos da Dios. Y estaba así el demonio, como que hacía así, y automáticamente viene corriendo otro, pero yo lo veía, pero no sabes cómo corría velozmente el que estaba con él, con Pinche, y ahí entre los dos, hablándome. Claro, las voces hicieron que yo otra vez se puso feo, ahí me debilitaba yo. Claro. Ahí como que ellos dos, en contra mío, riéndose, cargándome, ¿no? Porque dice la Biblia que esos son los verdugos, ¿no? Y nosotros, viste que nosotros decimos los verdugueando, bueno, sí, así tal cual. Y bueno, y ahí me acuerdo que lo que quiero es irme de ahí, obviamente. Y porque la puerta era corrediza, entrabas con autos nada más. Y
Y yo, o sea, tenía que esperar a que entrara un auto. Pero antes de irme, lo primero que hice es dije, no, voy a agarrar a mi amiga. O sea, mi amiga estaba en el medio de la fiesta con la que yo había ido. No sé por qué, pero yo dije, no, ella no es de acá. Y la agarré del brazo y me la llevo. Camina, 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 le decía yo, me acuerdo. Claro. Yo salía, pero no quería ni ver, estaban todos manifestados. Después entendí por qué, que después te iba a contar por qué la saqué de ella. Y salgo, aprovecho que entra un auto y me escabullo para el costado. Y ella me dice, no, pará, me dice. Y me mira así, estaba manifestada. Y ahí me doy cuenta, o sea, yo también estaba manifestada. Entonces, yo tenía que disimular, o sea, tenía que escapar de ello, pero, no sé, tenía que ser astuta, ¿no? Claro. Porque, ¿cómo hago? Pero también en ese momento de desesperación, ¿no? Claro, era una El pensar mil cosas a la vez, entre lo que sí. realmente veías, entre lo que pasaba, era como... Porque yo sabía que todos del otro lado no estaban viendo lo que yo estaba viendo, que era la Claro. que yo estaba experimentando, era yo porque me estaba muriendo. Claro, Pero veo a distancia de 1,5 cuadras del lugar de donde estaba, que era, que había, el cielo era normal. 1,5 cuadras más o menos era la distancia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy para allá. O sea, yo estoy en la parte de tinieblas, todo feo, claro. tengo que ir para ahí. Tengo que pasar para aquel lado. Y bueno, y ahí fue cuando empezaron a correr. Y ahí me empezaron a correr todos, yo empiezo a correr, y veo a un hombre mayor en el medio del campo, por así decirlo, y estaba con 3 perros negros gigantes. 3 perros gigantes que no sé qué raza eran, pero eran 3 perros. Y él no estaba manifestado, él estaba bien, y yo le pedí ayuda, le tenía que pedir ayuda. Y sabía muy bien que los demás, nadie estaba viendo lo que yo veía, entonces tenía que decir algo. Entonces yo le dije, me quieren secuestrar, le digo, Claro. me quieren secuestrar, ayúdame, para que me lo sacara de encima. Porque me querían llevar a la fiesta. Como había una ambulancia ahí, me querían llevar. Y ellos, para todos, yo estaba flasheando, pero yo estaba viendo el mundo espiritual. Y bueno, le pido ayuda y uno me estaba agarrando, entonces él suelta uno de los perros que tenía. Y el perro le salta y ahí yo logro ganar distancia y empiezo a correr. Y veo, más o menos ahí ya en la ruta, un auto blanco estacionado que se veía como así el rayito de luz como que lo alumbraba. Y entonces yo digo, listo, o sea, es Claro. mi pasaje a la salvación, no sé, qué sé yo. Porque era todo re loco en ese momento. Y me subo al auto, bueno, y empiezo a decirle, arrancá, y le digo al que estaba manejando, arrancá, por favor. Y como que yo le tenía que sacar conversación, porque si no iba a decir está loca, o sea, entonces es como que no, y yo estaba con mis amigos, estaba en una fiesta, y estaba pensando qué le tenía que decir a esa Claro. persona, ¿no? Pero a la vez mi mente pensando lo que estaba viviendo, lo que Claro, había sí, visto. sí. Entre cómo le explico a alguien y a la vez cómo asimilo lo que me está pasando, Exacto. lo que estoy viendo. Una mezcla de todo. Y ahí empiezo que él me empieza a decir, sí, como que cargándome con lo que le estaba contando. Claro. Entonces yo lo miro así y estaba manifestado. Como que se reía, como, ay, y yo empecé, no, Dios. Y aún habiendo visto la luz encima de ese auto, el auto blanco, como eso también Sí. demuestra cómo nos Sí. pueden engañar tranquilamente, ¿no? Que bueno, está escrito también, ¿no? Que va a venir, nos va a engañar y demás. Re, Eso también poder asimilarlo por ahí, por ese lado. re. Porque Que vos muchos- viste luz, auto blanco, listo, ya está. Es ahí, listo. Fuiste, te metiste, resulta que no. No era. Y bueno, el auto arranca, pero después lo intercede una camioneta, eran todos los demás que estaban en la fiesta parando el auto. Me agarran a mí, bueno, fue una guerra porque yo me lo sacaba de encima, ellos corriéndome. Yo estaba toda lastimada, tenía Claro. toda la ropa arrancada, toda rajuñada, no sabes, fue una guerra, o sea, en el mundo espiritual una guerra espiritual, yo con todos los demonios que estaban encima mío. En el mundo natural una loca corriendo de la Claro. fiesta, de que se la dio y está flasheando. Claro. Y bueno, yo consciente de todo eso, peleando, viendo lo que estaba viendo, no podía entender y pedía ayuda. La gente que pasaba con los autos, no, nadie me ayudaba. Los autos que pasaban por la autopista me miraban, se reían y yo entendía como que nadie me podía ayudar, solamente Dios. Y entonces yo lo que hacía, gritaba, Dios, arrodillada en el piso, Dios, gritaba, pero era el fin, o sea, con todas mis fuerzas. Vos imagínate que me moría, Claro. era como una película, literal. Y pasaban los autos y hubo un choque. Y a raíz del choque viene la ambulancia, una de las ambulancias me lleva a mí al hospital, todo el viaje Y peleando. todo después de haber gritado Dios. También eso. Sí, Dios, gritaba yo. No sabes cómo gritaba. No puedo hacer una imitación Sí, sí. acá, pero no te das una idea de lo que gritaba con la garganta, no sabes. Y en el medio la ambulancia llega al hospital
Y abren la puerta de la ambulancia y yo estoy ahí sentada. Y ahí uno agarrándome el otro y otro del otro brazo. Y yo gritando, llorando, pidiendo por mi mamá ayuda, pidiendo a Dios, todo. O sea, ya ¿viste? No sabés a quién gritarle ya. Claro. Y habían como muchas personas alrededor de la ambulancia. O sea, no me llevaron adentro. Es como que tardaron en meterme. No, estaba como ahí y la rampa. Y todos los demás estaban manifestados. No sé quién eran esas personas. O sea, personas que me estaban mirando a mí nada más. Claro. Tipo como... estaban de brazos cruzados y me diciendo, basta, ya está. Como que tipo que me Claro, resignara. ya fuiste, Listo. ya estás para ese lado, Ya ya estás. está. Listo, como que yo me entregara, yo todo esto no. Yo hasta el último momento nunca me rendí, nunca me resigné, nunca Claro. dije, listo, me voy con... No, ni ahí, imagínate, no me voy al infierno, no. Pedía a Dios misericordia, ¿no? Y me acuerdo que se acerca una chica que estaba toda vestida de blanco como de enfermera o doctora, no sé qué era bien, pero ella no estaba manifestada como un demonio, ella la veía bien. Y ella habla y dice, ¿qué le pasa? Dice, y la voz que ella habla era muy dulce, o sea, en mis oídos resonaba como que a mí me daba mucha paz. Claro. Ella era una hija de Dios, o sea, en ese momento que yo veía. Y, y yo le pedía ayuda a ella, llamá a mi mamá, le decía yo. Y ella le dice a la persona que estaba al lado, que era mi amiga, que yo la veía manifestada, tenía el celular mío en la mano, y ella le dice, bueno, llama a la mamá. Y le hace caso. Y, o sea, obedeció a lo que le dijo. Y yo no entendía nada, literalmente, o sea, no entendía nada de lo que estaba viendo. Solamente él era lo que Era estaba... como, yo te hablaba hace un rato, Y a mí no me das daba ni bola. importancia. Claro, y a ella, o sea, bueno, entonces me marca, se va a hablar con mi mamá, me quedo ahí, bueno, me ponen un chaleco, me bajan y a todo esto. Veía el mundo, seguía viendo lo mismo demonio, veía una parte donde estaba la luz y yo quería correr y no pasaba, y gritaba los gritos y bueno, y seguía gritando. Me acuerdo que en un momento yo estaba en la camilla. Me había escapado un montón de veces igual, ¿eh? También remarcamos un poco que fue la foto que está en el video al comienzo, que Sí. estás ahí bueno, sin color. Sí. Ya está, era como que ya estabas ahí en las últimas. Bueno, yo estaba en la camilla y me acuerdo que había pasado una... Sí, ya estaba en las últimas porque ya estaba como ya sin fuerza, estaba como ahí, pero pedía ayuda a Dios, decía Dios. Y seguía pidiéndole a Dios igual, Claro. No dejaba de hablarle a Dios. Y pasó una... Era re de película literal. Pasó una persona que estaba con un suero en la mano y tenía todos los pelos así en la cara y me decía, Dios no te va a ayudar. Así, y ¿viste? Cuando vos veías todo eso era como que... Y yo seguía, no, Dios. Y miraba para arriba nada más, porque no le quería ver la cara a las demás personas porque yo las veía manifestada. Y me acuerdo que se acercó otra chica, que no sé si era la misma, si era la enfermera o si era otra, pero no estaba manifestada y dice, bueno, ahora le vamos a limpiar la sangre. Y me inyectaba, qué sé yo, y ahí me dormí. Bueno, me pasa de que en una de las noches me despierto, ya estaba mi mamá, mi hermana, mi mamá, me acuerdo, porque o sea, me desperté pero así 2 segundos y me volví a dormir. Claro. Y en ese momento, la primera vez que me despierto, igual que abro los ojos, me levanté asustada, ¿viste? Si que veía, o sea, lo mismo o no. Y vi que pasaron un par de personas que no estaban manifestadas, pero me desvanecía, me dormía. Y en otra de las que me despierto, la veo a mi mamá que me estaba tocando la cabeza y lloraba y me acariciaba. Y yo le pedía, creo que le decía que pedía por Dios, algo así, le pedía que le pida a Dios. Claro. Y ella lloraba y que decía que sí. Y después me acuerdo que me dieron un parte médico, apenas abro los ojos, me habla una doctora y me dice que que estaba mal, o sea, que estaba muy mal y que si no me subían unas sustancias en los riñones, que me iban a tener que conectar a una máquina para hacerme un trasplante. Y yo logro escuchar eso, me desvanecí, o sea, era muy poquito lo que yo permanecía despierta. Y después veo a mi hermana, que ella con una cucharita me daba gotitas de agua, no me pasaba ni una gota de agua, porque tenía esto todo lastimado. Pero sí me acuerdo, me pasaba mucho suero, me decía, trata de forzarte y tomar el agua que puedas. Sé que no podés, me decían, pero trata. Entonces como que yo cada vez que me despertaba me daban. Aparte también de la lucha que tuviste, el cansancio que eso le genera al cuerpo, al o sea, alma, literalmente y demás, es increíble. A veces muchas personas la ven de afuera, sí, están allá orando a la gente, evangelizando, bla, bla, pero eso lo que te carga es increíble. A mí me pasó cuando habíamos salido a evangelizar, mi primera vez, fue como 2 días tirado ahí, loco, no puedo más, y dormí 8 horas, dormí 9 horas, dormía full, pero te carga increíble, y vos con todo lo que viviste, ya no podías ni levantar la mano prácticamente. Literalmente no podía moverme, Claro. era así, era muy loco.
muy fuerte, porque era una carga espiritual, como vos decís, o sea, no era no solo Claro. físico, sino era espiritual, era muy, muy fuerte. Y bueno, cuestión que después, bueno, pasa, está todo ok, me dan todo re bien, o sea, dio todo re bien, bueno, me dan el alta, me voy a mi casa y estuve como 3 días que no hablé, no podía, o sea, no podía hablar, no me podía mover, una amiga se quedó la primera noche conmigo, me cuidó, o sea, no se quedó la noche, se quedó en el día, ella me había hecho un té con miel, yo no hablaba, solamente y dormía. Claro. Ella me despertaba, me decía, tenés que comer algo, tenés que levantarte, comer, hacer el esfuerzo. Y yo me sentaba, o sea, caminaba muy lento y me sentaba y comía así y estaba así, pero literalmente era Claro. así. No No, no, dabas no, más no, no por daba ningún más. lado. No, no, sabes, estaba había estado re paliciada. Y me acuerdo que después me levantaba muy lentamente, me iba y me desvanecía otra vez. Y dormía horas y horas y horas y horas. Me despertaba cada tanto para tomar un poco de agua y me volvía a dormir. Y me acuerdo que las últimas 2 noches, todas las noches intenté quería ver la prédica del 1 de enero. A toda costa quería ver esa prédica. Claro. Y no podía porque me desvanecía, no aguantaba, ni siquiera aguantaba un minuto de mirar, me desvanecía, no soportaba, Claro. imagínate el cansancio que yo tenía. La tercera noche logro mirar la prédica, bueno, me habla Dios, que Dios me dice que me lleva a leer una palabra. Yo tenía la Biblia en un mueble, una vez, como te decía, me gustaba leer mucho, y tenía muchos libros, y cuál tenía la Biblia cuando tenía 13 años, que se ve que en ese momento sí la leía, pero no me acuerdo. Claro. Pero una vez, en la mudanza, que empecé a sacar los libros, encontré la Biblia, la abrí así y no entendí nada. No entendía nada lo que decía, para mí era todo chino. Entonces agarré la cerré, o sea, como que no entendía nada, o sea, que iba a leer si no entendía Claro. nada. La cerré. Y tenía el velo, claro, o sea, no entendía nada, pero en ese momento, como Dios me arrancó el velo, cuando leí la palabra me lleva a leer Deuteronomio 30, que me habla de que me mostró la vida y la muerte, que escogiera la vida y que, bueno, porque este mandamiento que yo te mando, o sea, está al alcance de tu mano, no está tan lejos. Claro. Para que vos digas, ¿quién Claro. me lo va a traer del otro lado? O Es sea, es la decisión tuya de o seguís de fiesta o seguís de joda. ay, O, porque aparte también tengamos en cuenta las veces de, bueno, si salvás a la perrita, vuelvo. Bueno, esta es la última no, salida y vuelvo. claro. No, pero imagínate que ¿Me después de haber entendés? experimentado eso, Que eso también no es un poco de jugar con Dios. sí, Que hay re. muchas personas que hacen No eso. tener temor de Dios. Claro. Yo ese día tuve temor. Cuando yo leí esa palabra, que Dios me estaba hablando clarito, no sabes el temor que yo sentía a Dios. No tenía miedo al diablo, Claro. tenía miedo a Dios. O sea, temor de Dios, ay, le tengo que hacer caso tal cual, porque si no, o sea, era esto o era lo otro. Claro. O sea, y yo ya había visto todo lo que me tocaba si yo no hacía lo que Dios me mandaba hacer. O sea, y ahí entendí la palabra bien clarito. O sea, fue bien conciso, o sea, muy claro. Entonces, listo, ok. Bueno, yo tenía que hablar y contar lo que me había pasado, ¿no? Porque a todo esto, para mi mamá fue una re decepción igual. Claro. O sea, imagínate. O sea, Sí, no, sí, no, sí. no, fue una re Pero bueno, ahí decepción. también viene un poco de nuevo el ataque de, porque ya te agarra por el lado de tu mamá. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? El hecho de, bueno, a ver, ya se empieza a levantar, ya pasó tal cosa, bueno, ahora hay que volver a buscar Sí. la forma para que volver Sí. a arrastrarlo otra vez. Entonces, Sí. te pega un poco lo emocional que en este Sí. caso te tocó tu mamá. No, y bueno, en ese momento de que yo vuelvo, o sea, a la vida normal, voy a trabajar y en el trabajo me sentía incómoda. Encima estaba muy receptiva al mundo espiritual. Claro. El enemigo, claro, ese sistema caído, gobernado por Satanás, Claro. me hablaba a través de la música, me molestaba, no me dejaba tranquila. Me molestaba y yo sentía que me estaba volviendo loca. Yo estaba en la mesa y escuchaba la música y era como, viste, como subliminal, como uno dice, pero me estaba hablando a mí y yo sabía que no estaba loca. O sea, y ahí empezó todo, porque yo quise hacer mi vida normal, ya no era lo mismo. Yo estaba en el trabajo y escuchaba, y encima en el trabajo yo no hacía las cosas bien. En el trabajo yo hacía las cosas mal, engañaba a la gente y todo, y yo tenía que volver a eso, y yo sabía que no podía hacer eso. Claro. Y me acuerdo que decía, bueno, si llamo, y si digo esto, no voy a estar mintiendo, no. Como que la quería dibujar, ¿viste? Pero yo sabía que estaba mal, pero si digo esto, y yo quería llamar y me desvanecía, como que el Espíritu Santo no me dejaba. Claro. Es como Fue re que loco. ibas a mentir ahí, ibas a decir algo por el trabajo y... Pero no. Y encima a todo esto era como que tenía la presión de este lado de que no tenía que trabajar porque de pronto como que de pronto más todavía me presionaban a que yo no entendía, o sea, estaba pasando algo, el enemigo por un lado y Dios por el otro. Claro.
hasta que me empecé a sentir mal y dije, no, o sea, me quería ir corriendo del trabajo. Y entonces voy y le digo a mi supervisora, le digo, me voy, me siento mal. Bueno, me dijo, y me dejó irme. Y era, ¿viste cuando querés salir corriendo del lugar? Quería salir corriendo, salgo del lugar y sentí una paz. Yo me dije, no vuelvo nunca más, dije. Me fui a mi casa y dije, bueno, Dios, yo no puedo trabajar. Vos sabés, yo sé que no querés que trabaje allí, no voy a trabajar, renuncio, pero ayúdame. O sea, no sé qué. Claro. O sea, ¿cómo me vas a ayudar? No sé, pero vos sos Dios. Y bueno, me acuerdo que ahí me había empezado a ir a la iglesia, fue el domingo esa semana a la iglesia, pude hablar con mi mamá, compartirle, bueno, agarré, reuní a mi familia, le compartí lo que había experimentado y ahí fue cuando todos como que tipo, y ahí todos dijeron ellos, o sea, todos se reaccionaron, mi mamá empezó a ir a la iglesia otra vez porque mi mamá había dejado. Ahí sembraste un poco la semilla en cada uno, ¿no? Sí, mi hermana también, es como que tipo, mi hermana encima venía ese día con una botella de alcohol que iba a tomar. Y agarró, dejó la botella, es como que todos le agarró temor, porque yo tipo lloraba encima yo, no, porque Dios, y yo contaba todo eso y sabían que estaba hablando en serio, o sea, no estaba ni exagerando, y ahí empezó toda una revolución. Bueno, y ahí empezó el mundo espiritual, ahí se presentó el diablo a través de una persona. ¿Yo qué hago a todo esto cuando todo el mundo tiene que saber que Dios es real, que Dios existe? Claro, yo quería ir a todo el mundo, a mis amistades del mundo, a todas las personas, a contarle el infierno existe, el cielo también, y yo me llevé un chasco. Claro, y es que sí. Me llevé un chasco porque se manifestó, o sea, se incorporó el diablo en el cuerpo de una persona y me ofreció un pacto. Y yo no podía entender eso en mi cabeza. Me acuerdo que cuando, o sea, se empezó como a dar vuelta la conversación, como que, y yo sentí algo, ¿viste? Cuando sentí como que algo te llama la atención y como que, y hasta que me miran fijamente a los ojos y me dice, ¿qué pasa? Me dice, como que encima me hace frente. Yo lo único que supe, o sea, es que tenía autoridad. Le dije, fuera, le dije, te vas, fuera, le dije. Y me hizo caso, o sea, y se reía y se burlaba. ¡Ay, fue como yo! No sabía para dónde disparar. Claro, sí. Que voy a la casa de la tía de mi amiga, que es cristiana, una señora que ella siempre me hablaba de Dios. O sea, me fui a la casa de ella, o sea, me voy a la casa de la tía, la tía Lita, que si lo va a ver seguramente. Tía, te amo. Era como, bueno, ella, o sea, bueno, Dios, ¿no? Como que te iba marcando, ¿no? Me pedí un Uber, encima que hacé la Biblia que tenía ahí, me pedí un Uber, yo no sabía a dónde disparar. Y le fue a hablar a ella, bueno, a través de ella Dios me ministró mucho también, y oraba, y era con la única que yo le podía contar las cosas espirituales que empezaba a ver, a experimentar, porque no paró, o sea, no paraba, eran muchas cosas. Yo iba en el colectivo y veía a través de las personas cosas, tuve que aprender a reprender, tuve que aprender a ayunar, a orar, me autoministré, cómo Dios me fue guiando para el ser libre de todo eso, ¿no? De lo que el enemigo viene con todo, cuando vos decidís buscar a Dios y decir, bueno, listo, yo ahora sí voy a permanecer. De alguna u otra forma va a buscar frenarte porque sabe lo que vas a generar, sabe cómo va a influenciar un poco lo que es tu testimonio y demás en otras personas que pasen tal situación, o que hayan pasado tal situación y no sepan cómo hacer, no sepan a qué se refiere, no sepan por qué. Porque el diablo viene a meter miedo, porque me metió miedo. Lo primero que me metió fue miedo. Tuve ataques de pánico, ansiedad, no podía imaginar, yo tenía miedo. Lo primero que sentí fue miedo, porque sabía que él existía y me daba miedo, no sé, lo que podía llegar a experimentar. No quería experimentar otra cosa, que igual les experimenté tantas cosas. Y sentía miedo, y cómo me hablaba, y claro, y Dios me llevaba a romper. Vos no sos cobarde, tipo, a romper. Yo me daba miedo a arrodillarme en mi casa a orar, imagínate, mira si iba a tener miedo a arrodillarme a orar en mi casa. Pero lo tuve que hacer. Ay, no, temblaban las paredes, o sea... Claro, es que encima también eso, cuando rompes ese temor, cuando te das cuenta de la autoridad que tenés, empieza todo. Ahí empieza o sea, todo. Te parás y decís, ¡wow! O sea, gracias Dios, esto es lo que nos da, ¿no? Siendo que no somos nada, o sea, tipo, ¿qué es el hombre, no? Para que Dios le atribuya tanto, ¿no? Porque, qué loco, gracias Cristo. Pero ahí también entra un poco, ¿no? El hecho de cómo... Conocer la palabra, porque pero aparte nos apoyamos en nuestro entendimiento y no en lo que realmente es, en lo que realmente Dios nos da, nos muestra y demás, porque Él nos pone todo. Fíjense, te doy esto. Somos nosotros quien no nos animamos a usarlo, quien no nos damos cuenta de hacerlo, somos nosotros quien nos quedamos estancados. Todo lo que pone en la mano nuestra, o sea... me ministró mucho una canción que decía, has puesto en mis manos el peso de tu gloria. Bueno, y yo sentía eso tal cual. O sea,
puso o sea, en mi mano, ¿entendés? Claro. O sea, y cuando yo oraba Dios me usó mucho en ese tiempo, que yo estaba re fortalecida, y decía, voy a orar por esto, se va a sanar, tipo, porque yo, bueno, cuando empieza toda esta revolución, obviamente que lo que quería hacer era leer la palabra. Claro. Un hambre tenía de Dios que no... cuando empecé, la primera vez que me siento a leer, era como que... Era como el que me iba a esperar del otro lado, ¿no? Claro. Ay, no, sentí la presencia del Espíritu Santo, fuego, y bueno, y ahí Dios me metió, me sumergió, pero me llenó tanto, que me abrió el entendimiento de tantas maneras, se empezó a romper tanto en mí que empecé a entenderme. No, fue muy loco. O sea, ahí también entendí lo que era el mundo espiritual, lo que yo había visto. Dios dice que somos luz. O sea, Jesús es la luz del mundo, nosotros recibimos a Cristo, somos luz. Y lo que somos en el mundo espiritual, Claro. o sea, es un poder tan grande que Dios pone en nosotros, o sea, deposita, ¿no? O sea, y que a veces los despreciamos, ¿no? Lo rechazamos, claro, no nos sin damos cuenta tener noción también de lo que es. Y cerramos un poco ahí esa puerta. ¿Sabes qué se me viene? A ver, es un poco la típica, ¿no? Pero cuando la de Jeremías que dice, clama a mí, yo te responderé, Sí. te mostraré grandes cosas, ¿me Eso, entendés? los tesoros de Dios. Claro, y es como que nosotros, a ver, incluyendo, ¿no? Me pongo un poco en el ejemplo también de que cuando vamos a la iglesia y demás, es como que vamos hasta ahí, ¿me entendés? Y hay veces que sentimos esa necesidad que queremos ir a más, como que estamos estancados, pero que Sí. necesitamos más y queremos más, y justamente ahí es donde Dios nos quiere usar Jamás, y o sea, nos quiere jamás. mostrar, nos quiere enseñar, nos Las quiere riquezas de su gloria hacer que ver, son claro. inmensas, o sea, no se termina, Dios no tiene límites. No es, bueno, me congrego, bueno, recibo la palabra, bueno, le sirvo, bueno, no sé, recibo dones, no. Claro, no es simplemente hasta ahí. No es solamente hay más hasta ahí, y siempre hay más constantemente. Hay más profundidades. Solo que nosotros no estamos atentos, o sea, Claro. no estamos receptivos a la voz de Dios, porque tampoco quizás no hacemos o sea, el precio ya está pago, el sacrificio ya lo ha pagado Cristo, pero nosotros tenemos que poner de nosotros el ayuno, la oración. Dios es muy conciso en la palabra, o sea, ayuno, oración, ¿no? Adoración. ¿Qué pasa? Pasa que a veces viene la prueba y es como que estamos ahí. Cuando Dios nos dio la autoridad, o sea, arrodillate, clamá, o sea, cortá, hacele guerra. ¿Qué hay? No hay que tener miedo al enemigo. El enemigo está vencido. No me puedo arrodillar, me duele la rodilla. ¿Me entendés? No. Siempre buscamos la excusa. O está mucho el de, bueno, podemos orar. Sí, o sea, Dios dice orar sin cesar, ¿no? Estamos en comunión constante, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos orando en el Espíritu con Dios porque hay una comunión todo el tiempo con el cielo, directa con el cielo. Pero qué importancia que tiene el inclinarse, el orar de rodillas. Sí, o sea, cambia muchísimo. Hasta incluso en uno mismo. Es una demuestra como de humillación. No es que Dios quiere que nosotros estemos humillados, pero es una señal, es una muestra de rendición de lo que Él, o sea, de lo que es Él, o sea, y la importancia que tiene. O sea, el arrodillarse, el orar, el hacer locura, seducirlo a Dios. Ahí se me viene también un poco. Yo justo estos días venía y le comentaba a mi pareja, diciéndole, siento que Dios me está llamando a tener intimidad, Dios me está llamando a que vuelva otra vez a tener esa intimidad fuerte, porque ¿qué pasa? Yo me encierro, es como dice, ¿no? Abandá, encerrate en tu cuarto, ¿entendés? Cerrá tu puerta, orá a tu Padre que está en los secretos, y Él te va a recompensar en público. Justamente yo venía en su momento mucho con eso, mucho a full, y me encantaba y me sentía re bien. A ver, me ha pasado también una vuelta de estar en ese momento de intimidad, ojos cerrados a full, adorando a full, estando solo, ¿no? En esa intimidad, teniendo con Dios, y sentir que tenía dos personas a un costado y una adelante, pero de atrás tenía una mano, ¿me entendés? Y era como que tuve ahí fue cuando sentí esa autoridad de váyanse de acá, no tienen lugar acá, no tienen nada que hacer acá, y sentí cómo se fueron, ¿no? Y fue como esa cosa, y justamente venía en este tiempo de necesitando esa intimidad. Y justo fue el domingo que me desperté, que como te había comentado, me puse a ver una prédica de lo que es la iglesia Rey de Reyes, y sentí constantemente, era como, hey, necesito eso, necesito más, quiero más. Ahí otra vez, un momento de intimidad, un momento de oración a full, como digo, en mi intimidad, con la puerta cerrada y demás. Y fue llorar y volver a arrodillarme y otra vez ahí a full y fue como me vuelvo a llenar, ¿me entendés? Y es como que necesitamos constantemente eso, pero bueno, también tenemos la lucha de la carne, el empezar a apagarnos otra vez, las distracciones, y es una lucha constante, pero bueno, sentía justamente eso, ¿no? De
de doblar las rodillas. Y cómo cambia un montón el hecho de orar parado, orar arrodillado. Sí, tal cual. Es lágrima segura. Es lágrima diferente, segura. y aunque te cueste, aunque sea, o sea, lo que te cueste, es como que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque se merece lo mínimo, o sea, lo mínimo, se merece todo, o sea, y eso es algo mínimo. Sé que nos cuesta, pero sabemos que porque nos cuesta es por algo, ¿no? Claro. O sea, pero hay que obligarse, hay que morir a la carne y llevarse a eso. Claro, ¿no? También y lo vas a ver, porque la palabra de Dios es profunda, o sea... Claro, pero es como nosotros en video anterior hemos mencionado, es donde entra el probarlo. Sí. ¿Qué cuesta probarlo, no? O sea, no sé, qué sé yo, uno en el mundo prueba el vicio, prueba el tomar, el fumar y demás. ¿Qué cuesta probar a Dios? Claro. ¿Me entendés? Si lo haces en tu intimidad. No es que uno puede entender, a veces que le dé vergüenza y demás, ¿no? Que suele pasar y pasa muchísimo. Sí. Pero si vos te encerrás en tu intimidad, ¿qué te cuesta probarlo? Es tan lindo. Cambia muchísimo. Sí. Yo como justamente le decía a un amigo en estos días, como te mencionaba también, como yo siempre digo empieza con el 0,01%. Con eso es más que suficiente para arrancar. Es como esa semilla. Sí. ¿Me entendés? Como poner la semilla. Sí. Y de ahí ya surge todo. No hay nada más lindo aparte, porque mientras más intimidad, más identidad. Claro. Tenés. Y además, como yo le hablaba a las chicas de Dios, aparte, cómo te hace crecer. O sea, el avance, o sea, cómo Dios va marcando cada anhelo de tu corazón. Pero primero que te cambia totalmente el corazón, cambia tu mente, cambia todo, ¿no? Todo tu ser. Cambia los sueños que uno tiene, ¿no? Porque ahora yo, o sea, tengo otros sueños, obviamente, y sé, o sea, no me limito de que si lo hace con otras personas, tal cosas, o sea, también tiene preparadas para mí. Sé que obviamente necesito ser obediente, ¿no? Y es mi responsabilidad el orar y demás, y ser responsable con lo que Dios pone en mi mano. Hoy en día Dios, o sea, esa intimidad, esa búsqueda, se va en los frutos. Hoy en día estoy en la iglesia, si bien desde el 2023 que conozco a Cristo, Dios me llenó tanto de Él, que ahora estoy liderando un grupo. O sea, para mí es una gran responsabilidad eso. O sea, cómo se fue dando las cosas, ¿no? Y hay que orar. O sea, vos tenés un grupo y no es que, bueno, soy carismática, soy sociable. No, o sea, no se pasa por eso, pasa por lo espiritual. O sea, claro, obviamente yo agradezco tanto a Dios, o sea, sinceramente no lo merezco, o sea, no lo merezco, sinceramente. O sea, yo me puedo pensar, yo no merezco. O sea, todo lo que Él hace en mí, o cómo me usa, es por simplemente gracia. Y es un re favor que, no sé, sinceramente no sé qué vio en mí. No sé, porque todo lo que hago sé que no soy yo. Claro. Es lo que me lleva a ser Él a mí. Claro, me escogió, o sea, simplemente me siento así. Por eso ahí mencionando un poco el hecho de que sos escogida. Y cuando uno es escogido, vayas a donde vaya, hagas lo que hagas, siempre te va a traer. Constantemente. Es como un por gran eso fueron, privilegio. claro, por eso fueron todas tus veces, bueno, una vez más, última vez, haz algo 2 más y ahí está. Y volver. Y el orar, y yo lo que le decía a las chicas del domingo pasado, en el grupo al finalizar oramos y fue muy poderoso el Espíritu Santo cómo estaba ahí. Y es lo que yo vengo orando, Señor, o sea, yo quiero que ellas experimenten, o sea, que no sea tipo, lo escucho de alguien más, no, que experimenten y que si paren, o sea, con la autoridad que Dios nos da, que si yo lo puedo ver, o sea, ellas también lo tienen que hacer, o sea, todo lo tienen que hacer, o sea. Pero siempre que se acorde a su voluntad y a su tiempo. Obvio. Porque qué pasa muchas veces también, ¿no? Nosotros al experimentar algo, al querer algo o que nos haya pasado tal situación, que es el proceso. Siempre queremos correr a contarlo al mundo. Hey, tenés que creer en Dios, No. Cada uno tiene ahí su rinconcito. Pero lo que yo comparto es que esa intimidad y lo que vos le pedís a Dios, Dios te hace vivir eso. O sea, caminás sobre las oraciones y sobre lo que vos orás. O sea, todo depende de lo que ores. Claro. Y que justamente también Dios te hace pasar eso para obviamente que vos vayas a gritar. ¿No? Es su voluntad, no, pero es tan loco, o sea, es una locura. Claro, y como te estaba diciendo, Él te hace pasar tal situación para que vayas a correr, que demuestres que Él existe. No, es ¿Me entendés? Porque eso es te lo hace que pasar, o sea, no estamos apagando es también. necesario. Nos estamos apagando muchísimo en esas cosas, ¿no? En ir a salir a decir que Dios existe. ¿Me entendés? Ay. Eso se está apagando muchísimo, se está viendo, pero bueno, es parte también
de lo que es el mundo, es parte un poco de todo, Sí, pero bueno, como te digo, te hace pasar toda la situación para que salgas a hablar te y hace vivir, o demostrar, sea, ¿me entendés? Y que sea con hechos y no con palabras, ¿me entendés? claro, o Porque sea, te te hace vienen, experimentar, o claro, sea, te cosas. vienen mucho, no, vos me estás diciendo lo que dice la Biblia, no, 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 lo yo que lo uno vive, viví, lo ¿me que uno entendés? vive, claro, ¿Me exacto. entendés? Yo lo pasé. Mira, Es re se loco. me viene un poco el recuerdo yo en cierta situación que estaba pasando muy mal momento, que tenía ganas de suicidarme. O sea, remarcando un poco, ¿no? Lo que vos me comentabas de que se te vino ese Sí, pensamiento. Tenía ganas de suicidarme, me acuerdo en ese tiempo que yo siempre lo suelo contar, ¿no? A la gente que voy conociendo de la iglesia y demás. Tenía, me había divorciado, viste, y demás, no veía a mis hijos, una mala situación. Y tenía todas las ganas de suicidarme, pero literal. ¿Me entendés? Yo me acuerdo que en esos días me la pasaba llorando, me la pasaba mal, me la pasaba tomando, me la pasaba fumando. Buscaba distracción a full, constantemente. Me acuerdo de la pandemia encima. sí. Mi casa era el Que no había boliche. nada que hacer encima, Claro, ¿viste? pero mi casa era el boliche, ¿me entendés? Tenía la mesa de pool, tenía las luces, la máquina. No sabía lo que era, todo en un buen ambiente, pero bueno, grande. Que bueno, ahí también en ese tiempo conocí a mi pareja, que estamos hoy en día, que ella me acompañó un montón y me ayudó a levantar. Pero volviendo al tema, me acuerdo que yo ya me había preparado yo vivía en un quinto piso. Yo ya me había preparado para hacerlo. Ya estaba decidido constantemente. Y me acuerdo que en ese tiempo me llamó una amiga de la familia, Erika, que me decía que si le podía ir a cortar el pelo a Iván, al hijo. Y yo la atiendo, che, ¿podés venir? No tengo tiempo. Mentira, yo ya estaba decidido a ir a saltar de la ventana y chau. Y me Fua. acuerdo que me llamó de nuevo y me dice, no, dale, podés venir, qué sé yo. Y yo, bueno, entre la existencia y demás, dije, bueno, listo. Dejo esto que tengo pensado hacer, porque ya literalmente no daba más. Eh, Voy, le corto el pelo, vuelvo y chau, lo hago. Me acuerdo que encima me pasé de estación de subte, me había pasado, tuve que volver caminando, pero bueno, fue como un retraso más Sí, para para que que... no pase más nada. Y me acuerdo que después de cortarle el pelo a Iván, agarró y me dijo, che, ¿puedo orar por vos? Y yo era como, sé lo que quieras, y total, ¿me entendés? Yo ya sé lo que Wow. voy a hacer, ya tengo decidido lo que hacer. Y me acuerdo que se me puso a orar, me había puesto a llorar, y había sentido que donde estaba sentado, sentí que salió una cosa negra, viste, como una sombra, y que se fue por Wow. la ventana, porque me acuerdo que tenía la ventana abierta. Que se había ido por la ventana y yo después volví a mi casa y me quedé pensando, che, pero yo iba a hacer tal cosa, yo tenía pensado hacer tal cosa y demás, y ahora yo no quiero. ¿Me entendés? Ya no Wow. quiero, ya no tengo ganas, ya no tengo ese pensamiento, pero como ahí, como a vos te pasó, ¿no? Toda una lucha espiritual que Wow. no nos Sí. damos cuenta, Ay. no nos damos cuenta y es sumamente difícil a veces y sumamente cargable porque Sí. nos cargamos a full, pero bueno, yo en ese tiempo no estaba yendo a la iglesia y demás, sino que a raíz de la situación que estaba pasando, mi única salida que yo veía Era era terminar quitarte con la todo de vida. una, que me extrañen y chau. ¿Me Wow. entendés? Sin Siento que no es pensar lo que te esperaba claro. más allá, ¿no? Y no era así, sino mirame hoy en día, gracias a Claro. Dios, Había un propósito. buscando cada vez más, queriendo aprender cada vez más, buscando integrarme y Sí. buscando siempre el camino de Dios. E Sí. incluso, como te había comentado, mi pareja se bautizó hace 2 semanas, viniendo de una familia Wow. católica full, ¿me entendés? Wow. Y es como que el tener el compañerismo de ella también un poco, ¿no? De estar en el mismo camino y demás, es como que Sí. y más, mirá, incluso me pasó, antes de que vos llegues hoy, le decía, che, estoy nervioso, orá por mí, porque no puedo, siento que no puedo, siento que Wow. no me va a salir y demás. Y mirá, ni siquiera, como te había mostrado, no pude buscar una pregunta para hacer, no pude buscar nada, y dijimos, bueno, que fluya, que sea Dios mandando, y así mismo, mirá, vamos 1 hora y media. Así es Dios. Pero como Dios me mostró y me rodea de gente que va a nivel y que va a más. Y siempre constantemente a Mm, más. Y eso a uno lo hace sentir satisfecho, lo hace sentir, sí. hey, estoy conociendo gente sana, porque en su momento también he estado, como te digo, hacía de mi casa el boliche, ¿me entendés? Era como Sí. que necesitaba constantemente que mi casa sea el centro de la... Y hoy, ¿me entendés? A duras penas tengo una Sí, lucecita y bien sí. gracias a lo que tenía en ese momento. ¿Me entendés? Y es como que no, acá poneme alabanza, no, acá poneme canciones así tranquila, como en ese momento era puro punch. Me acuerdo que los vecinos me tocaban También. las puertas, che, son las 3 de la mañana. Yo me acuerdo una vuelta, habíamos hecho una joda del club en el que estaba y vino un vecino a tocarme 3 veces y yo le dije, che, flaco, somos todos peleadores acá adentro, ¿querés entrar? Dejate joder, entrar, vení que te vamos a cagar piña. ¿Me entendí? Y era como la ignorancia, ¿no? También
dejarme llevar y de sentirme, o creer sentirme satisfecho de por ser como el centro de la joda, Claro. por así decirlo. Es como que, no, ¿dónde se hace la joda? En la casa de Nietzsche. ¿Dónde vamos? A la casa de Nietzsche. ¿Qué hacemos? A la casa de Nietzsche. Claro, sí, Y era como sí. que no me estaba dando cuenta que yo también estaba llevando, en cierto modo, a la perdición a mucha gente. Sí. ¿Me entendés? Sí. Y hoy en día es como que mi invitación constantemente, che, vení, vamos a hablar de Dios, che, vení, como en tu caso, contar Es que testimonio. lo cambia, Dios, ¿viste? Como Demasiado, cambia. demasiado. Bueno, yo cuando me pasó esto de que casi me muero, veía, o sea, decía, no, fui re mala influencia para muchas chicas, porque yo tenía, Claro. todas las chicas me comentaban, ay, Mel, llévame con vos, tipo, yo estaba en Claro. la fiesta, estaba en el Nordelta, allá con un DJ, no sé, una Que grabación. así también conoces un poco... En el video salió encima de eso. pero conoces un poco cómo la gente es un poco interesada, ¿no? Cómo Claro. usan a uno también Sí. para, a ver, estando un poco fuera de lo que es el lado de Dios y demás. Porque si hoy en día, a ver, si hoy viene y me dice, che, alguien, che, ¿puedo ir a tu iglesia? Vamos. Claro, ¿Me entendés? Y sí, 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 quiero sí. hacer influencia, y sí quiero ahí ser sí. un Bueno, camino. a en que ese momento llegue. era influencia mala. En ese momento, obvio que cuando que Dios me saca el velo y empiezo a darme cuenta todo, yo me sentía mal. Decía, no, ¿cómo puede ser? Ahora que, o sea, fue mala, re mala influencia para tantas chicas. O sea, como que hice todo mal, ¿viste? O sea, Claro. literal. Entonces yo tenía que o sea, hacer algo diferente. Hoy en día lo estoy haciendo, o sea, lo vivo, ¿no? Gracias a Dios, que me va guiando Él, ¿no? O sea, apenas me acuerdo que empecé, o sea, en el camino. Bueno, a todo esto cuando empiezo a conocer a Dios, bueno, fue muy difícil igual, ¿no? O sea, literalmente vos estás en consumo, donde estás consumiendo una droga que es placentero. No querés dejar eso Claro. porque te gusta. Y si bien yo era consciente que Dios existía en el mundo espiritual y no iba a consumir, obvio, pero a mí me gustaba, o Claro. sea, el éxtasis es una droga donde vos sentís felicidad, ¿no? Claro. Entonces era como que mucho más difícil dejar eso. Entonces yo decía, bueno, ok, Dios, vos sos real, todo bien, pero esto a mí me gustaba, o sea, ¿vos qué tenés para ofrecer? O sea, como que tiene que haber algo más de tu Claro, parte. O sea, es como que no puede ser él me da esto, pero que me da Dios, no Claro, sé, o por sea, ahí un matecito ¿cómo? chiquito, pero que el matecito sos Dios, chiquito o me sea, va a tipo- satisfacer muchísimo más. Claro, pero no, igual yo no me quería torcer para otro lado, sino era como que yo le hablaba a Dios en ese momento, o sea, como que, entonces, ¿qué hay de tu lado? Tiene que haber algo más. Yo recién conociéndolo, ¿no? O sea, algo más tiene que haber, no puede ser, o sea, algo Claro. más. Y ahí fue como Dios me fue llevando a un ayuno, o sea, fue guiada por Dios, ¿no? Entré en un ayuno de 3 días, leyendo Esther, me acuerdo, que ayuné, me llevó a hacer ese ayuno. Me acuerdo que en esa semana de ayuno, el domingo voy, me congrego a la iglesia, y Dios me habla a través de un libro. Me decía que me esperaba, fue re loco eso, re flashero, que me esperaba en el pasillo 1 de la iglesia y yo siempre me sentaba adelante, todo en el medio. Claro. Y yo tenía que irme a la otra punta, imagínate. Re loca, o sea, los que yo siempre me rodeaba, iban a decir, esta que se vaya a la esquina, o sea, Claro. no la iban a entender, pero yo tenía que hacerle caso a Dios. Tenía que comprobar eso. Entonces yo le dije, bueno, si vos me estás diciendo esto, si vos sos vos el que me estás haciendo hacer esto, que para mí era una locura, confirmámelo, le dije. Yo me acordé que alguien dijo, bueno, cuando Dios vos sepas que Dios te está hablando, tenés que pedir la confirmación. Claro. Entonces yo le pedí eso. Y me acuerdo que se acerca ese día a la iglesia, yo estaba hablándole a la tía Alita, a la que ella estuvo conmigo, ese día en la iglesia antes de que empezara la reunión, estaban los grupos, y ella estaba adelante ya sentada, y me voy a sentar con ella y le empiezo a contar lo que me había pasado el fin de semana, que estuve en ayuno, que viví en el mundo espiritual, las cosas que estaban sucediendo, y le cuento esto de lo que Dios me habla. Y le termino de contar, viene una chica de los sobres, viste, de la ofrenda. Sí. Yo siempre ayudaba ahí y me dice, Mel, me dice, Bella, me dice, los sobres, me dice, pasillo 1, me dice. Tipo, lo que Dios me había dicho, pasillo 1. Entonces yo dije, bueno. Y ella no sé, me miraba y me decía, gloria a Dios, me decía, onda que nos reíamos porque Claro. Dios confirmando lo que, bueno, chao tía, me voy. Y ella se reía, jaja, se pegaba carcajada. Bueno, me fui allá. Y ahí tuve una cita con Dios. Cuando empieza la adoración, siento su presencia. Yo estaba con los ojos cerrados y bueno, la primera vez que siento ahí su presencia palpable, lo tenía acá en mi cara, la gloria de Dios. Y fue hermoso, o sea, fue hermoso. Y después, en la reunión, yo estaba así, pues yo tenía miedo, en ese momento me daba cosas, no sabía qué hacer con lo que veía en el mundo espiritual, pues yo a personas le veía en los ojos, Claro. discernimiento, ¿no? Del espíritu, de que, o sea, no a todos, a unas personas.
y mismo dentro de la iglesia. Sí, 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 que justamente se dice Entonces, que puede pasar, claro, ¿no? entonces yo estaba y eran todos como entes, como que ese día. No, todos los que estaban en la reunión no existían. Era el pastor que hablaba, o sea, la palabra Dios, yo, Claro, nada más, nada más. Y veía que en la mitad de un porcentaje de la iglesia que sigue en espíritu y otros no. Entonces, el que tenía al lado mío tenía los ojitos así y yo, para mí era un demonio, ¿entendés? Entonces, claro, y encima el pastor es de hacer chiste, de decir, mirá el demonio que tenés al lado, tipo como que nos claro, sí, sí, reamos, sí, ¿viste? sí, Y ese día hablaba y me hablaba de la vasija, de que yo tenía que ser llena, que yo daba de Dios, pero continuamente tenía que ser llena todo el claro, tiempo. Que y eso, y me administró de que no tuviera miedo. O sea, mirá el demonio que tenés al lado. Y yo lo miré así, y el que estaba al lado se reía y me miraba por los ojitos. Y me decía, tranquila, que es tu hermano, decía, ¿viste? claro, Entonces como que yo ahí, o sea, recibir la palabra, qué loco que Dios te lo diga, que vos sepas que igual es un ser humano, y ahí me dio paz. Y ahí yo ya como que ya no lo veía, porque son seres humanos, o sea, quizás todavía falta, pero no quiere decir que Dios no pueda hacer nada con la persona. claro, Yo lo sí, tengo que sí, sí, tratar con amor, porque yo tenía como miedo, rechazo, como que no quería que nadie se me acercara, imagínate. Pero y ahí como que Dios me fue, bueno, con su dulce amor me fue siempre marcando un montón de cosas y lo sigue haciendo, ¿no? Pero ese día, al finalizar la reunión y demás, vuelvo a experimentar esa gloria al cerrar los ojos y perdí el control de mi cuerpo. Me llevaba algo así como si me llevara por el medio de la iglesia y me llevó hacia adelante. Yo sentía como que yo flotaba arriba de una nube y que pasaba encima, o sea, que encima me pasaba entre medio de la gente y no tocaba a nadie. claro. Y me llevó adelante del altar, porque yo a todo esto yo pensaba que los que pasaban adelante que se tiraban o que no creía, porque claro, yo Pasa nunca mucho eso, sí, sí, sí. había experimentado, no sé, nunca, no sabía. Y apenas me tocan para orarme, me Te derramo en el caes. piso y sentí un fuego que me quemó todo el cuerpo, me llenó. O sea, yo sentí eso que yo consumía en cada fiesta. O sea, el éxtasis, cuando uno siente, nosotros lo llamamos que en ese momento que bailas, algo pasa que sentís Claro, ese éxtasis. Bueno, como que se rompe eso que tomás, ¿no? En ese momento yo sentí eso, pero multiplicado por muchas veces más. O sea, como que si se multiplicó, o sea, millones, no sé cómo explicarlo. Era como, no tenía palabras, felicidad plena. Yo claro, terminé con los pelos todos revueltos, así me acuerdo. Tenía todos los pelos y tenía grupo después de eso. Y vos tenías que ver mi cara, era como que yo estaba... Así estaba, claro, era, es sí, como sí, que... sí. Y las chicas, una de las chicas me preguntó, Mel, ¿estás bien? Me dice en el grupo, ¿no? Después, sí, o sea, no podía ni hablar del éxtasis que yo sentía, la felicidad. Y les comenté lo que había experimentado y estaban todas re con, ay, qué lindo, qué sé yo. Y bueno, y eso fue el principio. O sea, yo lo que sentí es como que, bueno, ¿querés? O sea, ¿a vos te gustaba ese éxtasis? Bueno, yo te voy a hacer probar el verdadero éxtasis. Claro. Y después de ahí me llevó a leer en la Biblia que habla del gozo inefable, que es ese éxtasis que es de Dios. Habla del éxtasis en la Biblia mucho. Claro, el enemigo viene a cambiarlo todo, ¿no? Claro. O Hacerte sea, probar el viene, falso. viene a mostrarnos, o sea, como para que tengamos las A cosas en el mundo ante seducirnos. los ojos de los demás, Sí. ¿no? Para que seamos el centro de distracción de los demás, de, hey, mira, yo tengo este mate, yo tengo tal cosa, ¿me Claro. entendés? Y que a los demás les llame la atención, seamos distracción constantemente, pero las cosas del mundo, cuando Dios Que, nos dice ay, que no. tiene mejores cosas para nosotros, Mejores. que hasta incluso cosas que nosotros ¿Cómo no no sabemos que queríamos, pero que si lo re, tenemos nos satisface muchísimo más. mucho más las riquezas de su gloria? Claro, No, esas riquezas, esos tesoros que Dios tiene, ¿no? Preparados, que por eso digo yo que no tiene límites, Dios, porque siempre puede más. O sea, y te volvés como adicta a lo bueno, claro, porque no tiene destrucción. O sea, el éxtasis que uno consume es destrucción para el cuerpo. O sea, dice, bueno, tengo el control, bueno, yo tomo este poquitito. No, porque vos no sabés ese día que saliste, si saliste con presión baja, si saliste claro, mal, si no sabés cómo estuviste, cómo está no sé, tus pulsaciones, no sabés. claro, sí, sí, sí. Capaz que siempre consumís mucho más, pero ese día capaz consumiste un poquito, pero como estabas mal, pudo ser tu fin y chau. O sea, uno no sabe, no tenemos el Que pasa control. inclusive, pasa muchísimo eso, Pasa, o sea, después de eso me di cuenta de que por día se mueren, por día y por cada fin de semana se mueren muchas personas, pero Claro. está oculto, no sale a la luz eso, porque después detrás de todo eso
hay muchas manos, Claro. hay personas políticos, yo he conocido, o sea, personas detrás de esto, ¿no? Ahí habla de lo que es lo oculto, ¿no? Está lo oculto de Dios que tiene cosas hermosas, Claro. grandes, que nosotros no conocemos, y está lo oculto que sabemos. Y sabemos qué hay. O Claro. sea, que el ser humano es consciente de todo lo oculto, la red oculta, las redes. Porque el ocultismo tiene muchas ramas. No es solamente el umbandismo, Claro, las sí, sí, sí. religiones. Hay de todo. O sea, está el tráfico de personas, el tráfico de órganos, lo de drogas. Hay tantas cosas ocultas que se manejan, ¿no? En lo que es las tinieblas, ¿no? Porque ese es el Claro. reino de las tinieblas. Y eso, ¿cómo no? Qué loco, ¿no? Porque existe, es tan real. Y por eso era lo que yo lo abrazo a Dios, en la misericordia que Él tuvo conmigo, porque a mí, ¿entendés? Yo me podría haber muerto, Claro. como cualquier otra persona que hoy en día le pasa. Y Dios me perdonó. Me perdonó, o sea, y cómo no ser agradecida con eso, cómo no sentir que es un privilegio, ¿no? Claro, aún viviendo en el mundo, aún habiendo pasado un montón de cosas en el mundo, aún habiendo probando muchísimas cosas, por eso también, ¿no? Está bueno el hecho de aconsejar o buscar y demás personas que pasan esa Sí. situación, que no saben cómo hacer, o que por ahí, qué sé yo, pasaron tu situación del haber visto mucho más allá y que, che, No ¿qué hago saben, con esto quizás. que vi? ¿No? ¿Cómo sigo? Eso, porque cuando a mí me pasó de que cuando veo un mundo espiritual y me pasa de que digo, che, el mundo espiritual es real y hay gente que sabe que es real. O sea, hay gente que vio cosas Claro. estando en ese tipo de fiestas y demás. Capaz no se animó, capaz lo compartió con la persona equivocada. Entonces Claro. le dijeron, no, flashaste, no. Claro, sí, Y sí, es sí. real, o sea, que si una persona que está escuchando esto y verdaderamente vio o experimentó algo así, que pueda hablar, o sea, que hable con Dios primeramente, que lo va a guiar con la persona correcta. Porque cuando yo viví esto, era como que necesitaba buscar a alguien que haya vivido algo similar. Claro. Y fue Era mi como a quién se experiencia. lo cuento. O sea, que haya experimentado lo mismo. O sea, buscaba a alguien, un testimonio similar, de que haya visto el mundo espiritual. Porque Claro. literalmente, o sea, vi el mundo espiritual. O sea, vi las tinieblas, vi los demonios, o sea, y es como que, no sé, yo creo que Dios nos da, porque cuando yo le pregunté a Dios por qué tenía que experimentar o por qué había visto, bueno, Dios me marca de que Dios no nos da carga que no podamos soportar, o sea, Claro. lo hace tal cual Él quiere. Y Él que va a permitir tal cosa. Cuando yo me pasa lo de que el diablo se presenta a través de una persona y me ofrece lo del pacto y todo, me llevó a leer Job. Que como que Él permitió hasta acá, o sea. Yo me acuerdo una vuelta me habían dicho, hey, estás viviendo la vida de Job. Y yo no entendía nada. Después me puse a leer Job. Y yo, che, loco, pará, entonces me va a pasar tal cosa, me va a pasar esto. Yo no, me entendí, era como no tenía ni idea, era como no, ahora, no, ¿por qué me dijeron eso? Porque, a ver, la palabra también tiene poder, Sí. ¿no? Pero, y yo me había quedado en esa, ¿viste? No, Fua. ahora me va a pasar de todo. Y fue como, no, relajá, tranquilo. Vos caminá, ¿me entendés? No Si te pasa tal situación, tratá de asimilarlo con tal y así. Y ahí Sí. fue como, bueno, listo, Dios tranqui. tratando todo el Pero tiempo. bueno, me acuerdo que fue algo bastante fulero, porque Sí, es horrible. cuando a mí me dijeron, che, estás viviendo la vida de Job, ¿sabés qué? Después de buscar, che, ¿quién es Job? A ver, ¿qué onda con Job? ¿Por qué me dijo de Job? Y no, después ahí sí fue una cosa hey, no, me va a pasar tal y tal. Pero bueno, ya está, eso lo pasamos. Así que bueno, nos fuimos a 1 hora y 43. Fua. Se las vamos a tener que hacer en 2 partes para que se queden con la emoción de querer más. Pero bueno, cómo no nos dimos cuenta también, ¿no? El tema del tiempo, cómo fuimos Sí. llevando, que justamente dijimos de entrada que sea Dios quien permita que esto fluya, sin tener nada armado, sin haber buscado nada, simplemente que vaya. Así que bueno Mel, ¿qué tenés como para decir a esa persona que haya pasado tal situación similar a la tuya? O que no sepa cómo buscar a Dios, o que esté en desesperación, así sea desde el alimento, desde lo económico y demás, como pudiste haber pasado vos en lo largo ves lo corto que va de tu vida. Sí. Y que Dios es fiel primeramente, que solamente con clamar, como dice su palabra, no clama a mí, yo te responderé, Dios va a estar. O sea, Dios es un Dios que es fiel, que es bueno, que a pesar de, mira, yo a pesar de que no desobedecí en todo, Él siempre fue fiel, estuvo en cada etapa, porque cuando después de experimentar esto me hizo una película, como te decía, Claro. yo estaba así en mi casa sentada, miraba el cielo
y era como si pasara toda una película. Me revelaba, ¿no? Todos los momentos puntuales que Él estuvo, que no estuve sola, que Él estuvo acá, que Él estuvo allá. Así está Dios. Quizás nosotros no lo vemos porque nos invaden los pensamientos, ¿cómo voy a hacer? Nosotros en lo natural no podemos hacer nada. Claro. Pero Dios puede hacer muchas cosas y Él hace en nosotros. O sea, a las personas que no conocen a Dios, que lo busquen, que si están buscando o no conocen una iglesia, que le pidan que Dios lo va a guiar, Claro. ¿sí? Pero que busquen también, ¿no? La fe sin obras es muerta, hay que obrar, nosotros tenemos que accionar, no quedarnos. A Dios le agrada cuando nosotros hacemos pasitos de fe. Buscar, no quedarse, puede estar en la peor situación, pero algo tengo que hacer. Como yo hice en el caso de guiada por Dios, ¿no? Pero yo entendí que más allá de que a veces no sabemos qué hacer, es importante buscar de Dios en una iglesia, que está Claro. su presencia, porque ahí es donde nos fortalecemos. Es como que el Espíritu toma el control de nuestro, obviamente que el alma se sujeta al Espíritu y hace a la voluntad del Espíritu. Entonces tomás decisiones, te vas como moviendo en base a lo que Dios va marcando, va hablándole el Espíritu. Claro. Obedeces, o sea, el alma obedece, como dice David, ¿no? Que dice, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, obedece a Jehová, ¿no? Bueno, Como eso te llena también, igual yo me acuerdo había pasado tal momento, estaba zarpado, encargado y me acuerdo que hablé con mi vieja, che, ma, tal situación, bueno, hace esta oración, clama a mí, ¿me entendés? Alaba alma sí. mía a Jehová y demás, y fue como, ey, me Sí. cargué, fue como que me enchufó, me puso de 0 a 100 en un segundo. No, eso estuvo buenísimo. Es que es tan importante leer la palabra de Dios. Yo sé que a veces es difícil, ¿no? Cuando una persona está mal y dice, pero no tengo fuerzas. Bueno, ponete una adoración. Claro. Ponete una adoración y de ahí a poco la adoración te va a ir llevando a orar. Quizás no Claro, no sale una palabra, pero en el claro. Espíritu estás hablando. Y ahí te va a llevar a Dios, te va guiando, porque es el Espíritu mismo tomando el control, a leer una palabra, y Él se va a ocupar, o sea, es simple eso, o sea, accionar, no dejar. Igual la palabra tiene mucho poder. Sí. Todo lo que declaremos, porque el enemigo te quiere silenciar, eh, pero Dios te hace declarar palabra en fe. Así no lo creas, Claro. porque no tengas fe, lo tenés que declarar igual. Claro. Lo soltás y ya está, con que lo sueltes, el mundo espiritual tiene un poder, o sea, lo que Dios puso a nosotros en realidad, y la palabra. Yo hice una remera, una remera que habla de que la palabra tiene poder y después te la voy a mostrar para que lo tengas, lo veas, o sea, lo que dice, ¿no? Bueno, la foto que está... ¿Está en la foto? Viste que la foto tiene una remera que... Bueno, la foto Ah, que vos... la foto del de- flyer, claro. está el celu, sí. Bueno, pero se ve adelante que dice la luz en las tinieblas resplandece. Bueno, Dios me habló mucho, o sea, por eso, o sea, la palabra, todo el mundo sabe que la palabra tiene poder, ¿no? Porque muchos saben que lo que declarás o lo que Claro. hablas, declarar positivo, hablar positivo. No, en realidad es hablar fe, pero en realidad es porque nosotros fuimos creados a través de la palabra. Dios habló y creó. Claro. Y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, o sea, qué poder, qué importancia, ¿no? La atmósfera que creás, o sea, cómo Dios te va mostrando, ¿no? Por eso es bueno poder llenarse continuamente de Dios porque estás más receptivo al mundo espiritual. En un segundo puedes cambiar la atmósfera, donde sea que te encuentres. Estás viendo que está pasando algo, hablas y ya está, o sea, Claro. se cambia todo, o sea, el espíritu que nosotros portamos, que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, es superior a todo lo demás. Donde sea que nosotros estemos plantados, Dios tiene un propósito en el lugar, o sea, estamos hechos para hacer luz a los Claro. demás, para ir alumbrando, ¿no? Qué importante y qué hermoso, o sea, qué lindo. Y nada, las personas que estén pasando por una situación difícil, que lo busquen, que oren, que busquen una iglesia donde congregarse. Dios está presente, está en todo, obviamente en toda la creación. Él está mismo, Él en todos lados, pero en la iglesia es donde se manifiesta el Espíritu Santo, en donde tenés ese encuentro también con Dios, con el Espíritu Santo. Es diferente porque es un mandamiento el ser parte del cuerpo, donde nosotros nos vamos limpiando, ¿no? A través de su palabra. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica y nos santifica. ¿No? Hay un proceso, ¿no? La santificación es un proceso de mejora, ¿no? De transformación. Cuando vos más te vas consagrando porque estás siendo lavado por la palabra, ¿no? Claro, De que Dios, ahí entra es donde queremos más. ahí es donde Ahí donde entra esa sed.
¿qué pasa? Donde vos mientras más limpio estás en el espíritu, espiritualmente, ¿no? Libre de pecado, eso, ¿no? Porque el pecado en realidad somos esclavos en realidad del pecado. Y Dios dice, hey, ustedes ya son libres. O sea, ustedes ya no están llamados a ser libres. Ya no son más esclavos del pecado. Manténganse así firmes, libres, ¿no? Y entonces ahí es cuando, no solo para nosotros, pero si no seríamos muy egoístas, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo ya tengo la salvación, ¿no? La salvación que no, pero ojo, porque la salvación tiene un precio también, ¿no? O sea, fue pagado con un precio de sangre. No se trata de eso, porque hay que rendirle, güey. Dice que nosotros vamos a rendirles cuentas a Dios. Claro, aún así estemos haciendo el camino. Exacto. Aún así. La palabra dice que muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, Señor, en tu nombre. Y Dios dice, fuera de mí. O sea, fuera de hacedores de maldad, le dice. O sea, ojo, o sea, no. Ojo con eso. Porque Dios nos llama. Si nosotros ya tenemos la verdad revelada, tenemos que, eso es una responsabilidad, o sea, que Dios nos atribuye. Entonces es llenarse y ser limpios, lavados, para que a través de eso puedan llegar más. Pues nosotros somos como que los que preparamos el camino, digamos, ¿no? Porque somos llamados a preparar el camino para los que tienen que venir. O sea, porque Jesús ya está viniendo, está a su llegada pronto, ya Él viene. Entonces hay que preparar el camino y tomar eso con responsabilidad por nuestros seres amados. Claro, por eso también nos llama un poco a repartir el evangelio, a salir. Exacto, a no guardarlo, sino a llevarlo. De gracia recibimos, de gracia damos. O sea, es así. Por eso está eso también un poco, ¿no? De que nos van a llamar que somos locos. No importa. Aún así seguir hablando y demás. Yo en el trabajo y demás, así mismo lo hice con mi pareja en su momento. Sin tener problema ni vergüenza, el agarrar y hablar de Dios, ¿sabes que Dios, no, porque Dios en mí? Y contar de mí, ¿me entendés? Lo que hizo Dios en mí, y así mismo contagia, ¿no? Así mismo empieza esa semilla, así mismo, porque después está, yo quiero conocer a tu Dios. Claro, no callar de quién portás. Y obviamente que obviamente que Dios, o sea, lo que hace en nosotros queda reflejado. O sea, es imposible que la gente no pueda ver la transformación, o sea, el cambio mismo, y ante las adversidades, ante cualquier situación, cualquier problema, cómo vos accionás, ¿no? Por confiar en Dios. O sea, y la gente es como que te va a ver como, a decir, está re loco. O sea, a pesar de que está pasando esto, y cómo te ves salir a flote. Claro. Entonces ahí te pará. O sea, acá, o sea, ¿por qué? Y ahí empieza a llamar la atención, ¿no? Pero eso es el tener la identidad bien marcada. ¿Quién sos en Dios? Claro. Mira, me ha pasado, me acuerdo en uno de los ayunos también, de que me acuerdo que había sido de 40 días, me había pasado una tras otra. Pero viste cuando hoy te pasa algo, mañana te despertas, te pasa otra cosa, y al otro día, constantemente. Yo me acuerdo que mi pareja, me acuerdo que era que me decía, ¿cómo haces para aguantar? Te está pasando todo y aún así estás tranquilo, aún así estás bien, aún así, ¿me entendés? Me acuerdo que, fue mi tope, fue cuando choqué con la moto, ¿no? Que ahí fue que listo, ya está, a arrancar, a hacer las cosas como se deben y demás. Pero aún así pasando una tras otra, fue que mantenés esa tranquilidad, ¿me entendés? Es como que, hoy no sé, se me rompió la uña, gracias a Dios. ¿Qué puedo hacer? Gracias. A mí cuando me pasa algo, todas las cosas ayudan a bien. Claro. Dios sabe. O sea, hace poquito, mira, te voy a contar un testimonio de hace 2 semanas atrás. Porque yo sé que yo digo, Señor, mayor crecimiento. Yo sé que mayor crecimiento, mayor gloria, requiere de otro proceso. O sea, hay que pasar esa tormenta, ¿no? Es como que hay que prepararse Dios te prepara para eso. Y te hace pasar por esas etapas. Sí. O sea, ¿qué, me voy a quedar estancada porque no quiero pasar eso? No. Yo digo, Señor, yo sé que para más tengo que pasar cosas. Va a ser un avance constante. Siempre. Entonces, vos que pase todo lo que tenga que pasar, pero dame la fuerza siempre y no permita que nada me corra de tu camino. Porque yo escucho gente que dice, no, estás en tu primer amor o no. No, Señor, que si esto es mi primer amor o lo que sea, que nunca se me vaya. Claro. Yo no quiero, o sea, para mí el fuego se apagó y como que, no, para mí eso es una mentira. O sea, el amor no se te va. ¿Cómo se te va a ir el amor? No te puede ir el amor, ¿entendés? O sea, es porque algo pasó, o sea, no, o porque no se nos soportaron, no se sostuvieron, no, yo, Señor, que me permanezca y que a pesar de cada prueba, sí, mandame la prueba, pero dame la salida, dame la fuerza en cada prueba, guíame continuamente. Eso es la oración de decirle a Dios, yo sí quiero esto, pero llévame vos, o sea, guíame. Y mirá lo que me pasó.
Bueno, lo que pasó, ¿no? Pues yo estoy en urbangelismo, sirvo ahí, o sea, evangelizando, bueno, que ya conoces y bueno, que muchos puedan seguir ahí en Instagram. Es evangelizar con arte urbano, ¿no? Claro. Y es hermoso porque yo le pedía eso a Dios en la iglesia, en nuestra congregación. Hay muchos ministerios, hay crecimiento, está el Instituto Bíblico, el ICEM, donde aprendes, y hay muchas cosas, ¿no? Está lo que sería, bueno, ¿cómo se dice? Áreas. Diferentes áreas, ¿no? Dentro del ministerio, área de sanidad interior, liberación, Claro. bueno, muchas cosas, ¿no? Que Dios va marcando, pero bueno, a su debido tiempo. Y no había área de evangelismo. Yo tenía unas ganas, o sea, en mi corazón ardiente Claro, por evangelizar. de salir a full. Y no tenía, o sea, tipo, ¿con quién? Bueno, se presenta, viste que Dios va haciendo todo como Él quiere. Y se presenta lo de evangelismo, me invitaron una de las chicas que congrega conmigo, Eve. Ella me invita, José también, que es re evangelista, él tiene que venir acá, ya tiene que venir acá, a contar sus testimonios. No, igual él tiene para contar, o sea, también fue con una de las personas que me sentí identificada. Acá tenemos para rato. Así que, imagínate, ya de por sí nosotros vamos 1 hora y 56 minutos, así que acá que vengan los que... Tiene que venir. Claro, ¿Estás los que escuchando sientan esto? que tienen que venir, los que tengan ganas y demás, más que bienvenidos todos. Y bueno, y cuestión que llego ahí y bueno, Dios empezó a hacer y empecé a orar para que nuestra iglesia también. Y bueno, junto con él también hablamos y fue como que se fue dando. En el ISEN empezó la materia de evangelismo. ¿Viste cuando Dios como que va Claro, haciendo ya? Y ahora, hoy por hoy, tenemos en la iglesia, teníamos lo que es adoraciones públicas y ahora se añadió junto con eso evangelismo. O sea, en la misma adoración pública se hace lo que es el evangelismo como hacemos claro. en Urban. Bien, o sea, bien. Bueno, entonces, nada, yo sé que a su vez, aparte de donde yo sea que me mueva, creo que es un llamado, ya creo que es algo que Dios puso porque no pierdo el tiempo. Claro. Voy en el Es que a colectivo, veces es voy a eso, donde ¿no? sea. A veces hay que tener un poco también el incentivo, Sí, porque por ahí pueden surgir muchísimas ideas y demás, pero nadie re. está como para empujar. Dale, vamos, vamos, vamos. No, y aparte, donde sea que nos movemos, o sea, no es que voy a la iglesia y bueno, mi servicio está en la iglesia o cuando tengo un evento, no, todos los días tenemos un propósito. Claro. Entonces yo desde que salgo de mi casa yo sé que Dios ya quiere hacer algo. Entonces yo no, imagínate que yo veo el mundo espiritual y para mí ya queda re poco tiempo, que Cristo Claro. viene pronto, lo vi en el mundo espiritual, veo que falta mucha gente todavía que conozca al Señor y entonces es como que el poder sembrar, sé que la palabra algo va a hacer. Entonces voy en el colectivo y donde como que Dios me va marcando, Claro. bueno, voy, le hablo, Dios te bendiga, dejo una nota. O sea, yo de la nada misma, me anoto las prédicas y pongo el título, anoto la prédica, los versículos y tengo papelitos chiquititos y eso lo voy sembrando. En la de Uber, no sé, Claro. lo hablo de Dios, o sea, no pasa que pierda tiempo, pero sé que es Dios igual, o sea, porque Claro, sí, de sí, mí, sí. o sea, Y siempre va a ser a la persona que justo es necesita que o que sí, por ahí algún que otro motivo le dijo a Dios, che, mostrame que existís. Y justo vas algo, vos y le das ese papelito. algo, siempre que se presenta la oportunidad, es como que, y me encanta eso, ser una Claro. sierva de Dios, ¿no? Que va por todo. Y, y bueno, en cuestión que, ay, yo me perdí lo que estaba diciendo. De lo del papelito que... Y bueno, y en la iglesia, bueno, se empezó a hacer todo esto, qué sé yo, y cambió, hubo toda una revolución también en la iglesia. El Ministerio de Jóvenes cambió ahora, tenemos nuevos pastores, está pasando cosas espirituales, Claro. que hay avivamiento, está pasando hermosas en Dios, ¿no? Que Dios va añadiendo, Dios va haciendo tanto. Y obvio que se van a levantar, pero ¿qué? ¿Por eso me voy a quedar? No. Claro, no, siempre hay que ir a más. Y bueno, en mi caso, me pasó de que mi hermano, uno de mis hermanos, terminó en un lugar oscuro y tipo, ay, Señor, uno ya sabe, ¿no? Pero bueno, está la promesa, tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, bueno, y entonces es pararse, o sea, es Claro. solamente confiar en la palabra, o sea, lo que ya Dios dijo. O sea, si Dios dijo, o sea, entonces... Claro, también cuando es un poco una prueba para vos, ¿no? Para que Obvio. vos dobles rodillas por tu familia, hagas el ayuno por tu familia. Tal cual. Y a su vez, es como que la prueba de tu hermano de que, bueno, querés ir por ahí, listo, vas a ir por ahí, pero te vas a chocar en un momento con esa pared. Re. Encima yo venía orando por un amigo que estaba en consumo y cosas que estaba en consumo de consumiendo base, viste que esa Ujú. droga es como que muchos, lo que es el Paco, que mucha gente está atada en eso. Sí.
Y venía orando, yo veía y los veía y yo le empecé a orar. Y no va que a mi hermano lo atrapa el enemigo con eso. O sea, es como que obviamente se te quiere invadir, pero también a la vez está Dios recordándote, hey, Claro. no te olvides de que vos sos mi hija y Sí, que sí, tenés sí. bueno, Claro, como viene vos la, decís, la tentación por todos lados y de clavar todo. rodilla. O sea, Sí. yo clavé rodilla, empecé a orar, a interceder, a ayunar, como vos decís, y bueno, Dios responde. Descansé en Dios. Literal, antes quizás en otro momento me Claro. hubiese preocupado, hubiese Claro, estado te agarró la mal. desesperación de no, pero mi hermano, que acá, que allá. No, ¿Cómo que te pasó? Bueno, en el re tema de. antes, cuando uno, pero como uno sabe quién es Dios, Dios espera también a ver, Claro, ¿vas a confiar en mí o no? claro, ¿O vas a dejar de hacer lo que no? Yo más todavía, ¿eh? O sea, ¿sé de quién viene? Bueno, más todavía. claro. Es que ahí es el tema, ¿entendés? Entonces me metí más y bueno, y no dejé mis responsabilidades, porque yo podía haber dicho, no, estoy cansada, no estoy Claro. mal, no, esto no. No, o sea, me quiere desenfocar, te hablo inmundo, cancelé todos los pensamientos que se venía, que quería poner. Y aunque uno dice no por una simple palabra, sí, porque es una palabra lo que vos cancelás, le estás dejando en claro. Y bueno, me acuerdo que oramos, yo en el servicio, yo sirvo en la iglesia en fotografía, y antes de empezar el servicio oramos y dijimos, bueno, oramos por algo, ¿alguien quiere orar por algo? Yo dije, sí, por mi hermano. Claro. No dije qué, pero oré, yo ya venía Claro, intercediendo. ya con eso empieza a ser un poco insuficiente. Ese domingo aparece mi hermano en mi casa, porque no estaba viniendo mi hermano a mi casa. Y nos cuenta toda la secuencia de lo que había. Él estuvo en un lugar donde hacían brujería, umbanda, vendían droga a la vez, y en el lugar se habían metido 2 personas y él estaba ahí en ese lugar y esas personas fueron con armas y él estaba, o sea, detrás de la puerta habían 2 sosteniendo y mi hermano estaba atrás. Y él agarra un arma y la otra persona que ve del otro lado que se querían meter a esa casa empiezan a disparar y a él le dan como 10, o sea, tiran 10 tiros. Claro. Y él estaba así y dice que él, cuando eso nos contó cuando él volvió después a mi casa, ¿no? Que él se miró ya pensando que no tenía nada, ni un tiro tenía, o sea, no Claro. le había tocado ni uno. Y después mi hermana, bueno... Como ahí también, ¿no? Dios te llevó a orar justo en ese momento. Yo tuve que cortar. Mirá, sin saber, bueno, cómo es el Espíritu Santo, ¿no? Porque yo no sabía que ellas eran un banda. Yo sabía que estaban en un lugar metido y yo tuve que empezar a cancelar. Cancelaba todo acta de decreto del enemigo. Todo lo que el enemigo había... O sea, que los pactos, las cosas que se hacen, yo cancelaba. O sea, yo cortaba... por mi familia, por mi hermano, ¿no? Lo cubría, o sea, re loco eso. El día que mi hermano vino, el domingo, y vino una oscuridad, vos tenías que ver, no tenías que ver su cara, cómo estaba. Aparte fue re loco, porque mi hermano trabajaba en Ezeiza. Se peleó con el jefe y se volvió para acá. En vez de ir a mi casa o a la de mi mamá, no, él se quedó en la calle diciendo, no me van a recibir, no sé, en sus pensamientos, Claro, ¿viste? sí. No me van a abrir la puerta, porque como que él a veces, como que él tomaba alcohol y como que, no se flashaba que nosotros no le íbamos a abrir porque le íbamos a echar la culpa de él, Claro. ¿no? Y se cruza un amigo y le dice, vení acá, vamos, ya tengo un lugar para que te quedes. Y se lo lleva a ese lugar, que le dicen ellos búnker. ¿Viste? Que vendían droga y hacían eso. Pero como él tenía un lugar, se quedaba. Pero ahí también empezó a consumir. Pero yo sabía que eso no iba a tener autoridad sobre mi hermano. Entonces, como te digo, me puse a orar, todo eso. Yo igual no sabía que estaba en consumo ni lo de la macumba. Yo solamente sabía que estaba en un lugar que sabía que no era de él. Y bueno, cuando él me dice, no, ya estoy atrapado, ¿no? Y declaraba todas cosas malas para él. Y nosotros lo recibimos ese domingo en la puerta de la casa de mi mamá, con mi mamá y mis hermanas. Y no. Y él decía, no, porque ellos dicen que los espíritus me cubrieron, me cuidaron. Y yo le digo, no, vos sabés que Dios es real. Sí. Y él como que, bueno, ¿qué pasó? Dejamos que él contara su testimonio, todo. Y después oramos con él, oramos por su vida. Y le declaramos un montón, o sea, declaramos lo que Dios nos fue marcando. Declaramos que él iba a ser libre, que el enemigo no tiene autoridad sobre su vida. Declaramos que él iba a volver esa semana. Declaramos que se iba con guardas del Señor. Y bueno, se fue. Él tenía que estar vino con una bici, la tenía que devolver, se fue. Pasó el lunes, martes no venía, ¿no? El miércoles no venía. Bueno, nosotros estábamos tranquilas, nos hablábamos con mi familia para ver si había aparecido. Viernes aparece. Volvió, o sea, Dios lo trajo esa semana. Claro. Y ahí nos cuenta de que como que él quería salir, pero como que tenía que buscar una excusa para salir del lugar, como que en realidad mentira, porque si él quería, o sea, si él quería decía me voy, pero era como lo que está era como una lucha ahí constante. Claro, que no, lo que te ata al enemigo, ¿no? Y dice que pasó mi hermano, le habló, y mi hermano pasó por ahí,
se fueron, o sea, como que fue su excusa, pero cuando logró salir de ahí, nos compartió todo lo que estaba Claro. pasando, que yo me acuerdo que le oraba al Señor y le decía, Señor, le decía, abrí sus ojos como Eliseo, le decía, mostrale el mundo espiritual, así como me mostraste a mí, mostrale para que él vea. Y no sé, tengan, qué sé yo, viste, uno dice, llamarlo con lazos de amor. Bueno, yo, Señor, mostrale lo que tenés que mostrar, pero sacalo de ahí. Directo al cachetazo. Y él vio cosas, o sea, él vio, o sea, lo que él me contaba, yo prestaba atención y cómo Dios me hablaba, viste Claro. lo que vos oraste y lo que esto y lo que pasó. ¡Wow! Gracias, Dios, Señor, ¿cómo me llevaste a hacer todo eso? Porque yo sé que es el Espíritu Santo que te va guiando. Claro. Y dice que querían prender las velas a esos santos y ya no se le apagaban las velas. Wow, eso fue después de que mi hermano fue protegido. Mi hermano ya fue ahí, ya no podía, no tenía, Claro. no estaba Claro. solo mi hermano. Del otro lado ya no tenían autoridad Ya para no tenían la agarrar. autoridad. Sí, Y sí, sí. querían prenderle las velas y se la apagaban. Oh, y dije yo, no, qué bueno que es Dios. Mi mamá también sea como que tremendo, ¿no? Lo que hace la oración Claro. y lo que hace el poder, lo que es. Orá por tu Claro. familia, orá, o sea, no pierdas el tiempo. O sea, la persona que dice, no, sí estoy pasando mal. Bueno, oramos, ¿querés que oremos? Como vos decías, Claro, que sí, tu sí. amigo, bueno, ¿puedo orar por vos? No pierdas la oportunidad, porque una oración lo cambia todo. O sea, uno dice, no, sí. Claro, Aún así, sí, uno sí, que sí. no tiene fe. Sí, porque Oralo igual, porque estás Dios es poniendo, real. como yo decía, ese 0,01% de, bueno, a ver, lo voy a hacer y ahí es donde empieza, ahí es donde Es solo cambia. por hacer. Es como esa prueba, es como esa Sí. cosita ahí pero bueno, ya con el simple hecho de orar, de cerrar los ojos, apoyar la mano en el otro, ya es Es bastante, un montón. bastante un gran comienzo porque es como que de ahí se carga de 0 a 100 y ahí empieza todo. Tal cual. Es tan lindo. Es tan Así que lindo. bueno. Bueno, Mel, Lindo. nos fuimos 2 horas 7. Sí. Así que Hay que nada, completarlo, ¿viste? ya estamos, lo vamos a hacer igual en 2 partes para que se queden con un poco ahí de la Bueno. intriga de che, ¿cómo sigue esto? Ahí lo van a tener. Así que bueno Mel, gracias por venir, gracias por contar tu testimonio, gracias por ser parte de esto, gracias por haber respondido a una de las peticiones que justamente fue en un tiempo de oración donde yo le pedí a Dios que aparezca gente que quiera contar su testimonio, que quiera ser parte. Me animé a escribirle a Belén de Urban y encima me tardó como 2 días, 2 días me tardó y fue como esa desesperación, pero bueno, también fue parte de un aprendizaje mío, así que gracias por haber venido. No, gracias a vos. Espero que Dios siga añadiendo, trayendo a las personas que Él quiera, ¿no? Para poder transmitir a los demás. Y nada, sé que esto va a seguir creciendo, que es el comienzo, recién es el comienzo de algo mucho más grande de lo que se viene. Gracias, Mel. Así que estamos. Muchas gracias a todos.